Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de octubre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con ganancias luego de recorte de tasas en China y sólidos resultados empresariales de tecnología. Microsoft, Amazon, Alphabet, lo que antes era Google, reportaron resultados bastante buenos y jalonaron el índice Nasdaq. En cuanto a acciones locales, cerraron la semana con indecisión. Estuvo la caída en el precio del petróleo, limitando los avances de la alegría de los mercados internacionales. Recordemos que el estímulo monetario en Europa y en China hicieron que los últimos 2 días de la semana fueran bastante alcistas para las bolsas internacionales. No obstante, las emergentes, en particular la colombiana, se mantuvo con indecisión. El precio del petróleo continuó bajando ante los inventarios de crudo que se incrementaron otra vez. Y pues básicamente no estamos participando del rally. Nuestra correlación con el precio del petróleo se mantiene. Datos del viernes: PMI Flash manufacturero de Estados Unidos mejora en octubre de 53 a 54, supera estimado del mercado de 53. Continúan las buenas noticias. Esta semana Estados Unidos publicará información vital para determinar qué pasará con tasa de interés, tanto ahora en octubre, porque este miércoles es la decisión de tasas, como en diciembre. El mercado espera que no haya cambios en esta decisión. La inflación núcleo subió de 1,8 a 1,9, aún está por debajo del 2%. El mercado inmobiliario sigue mejorando, pero aún está lejos de los máximos de 2000, antes de 2007. Y la manufactura ha venido cediendo terreno un poco. Así que por ahora el mercado considera que podrían mantenerse estables las tasas el miércoles. Sería una sorpresa para el mercado que subieran tasas en esta decisión. Y prácticamente según los datos de PIB, donde el mercado espera ya una desaceleración del crecimiento económico, con un crecimiento del 3,9% en el segundo trimestre. El mercado espera solo un crecimiento del 1,6% en el tercer trimestre, consecuencia de la fortaleza del dólar. Si el crecimiento del PIB continúa relativamente débil, pues podríamos extender ese panorama de estabilidad de tasas. Por ahora, semana importante, decisión de tasas del Banco de la Reserva Federal. También tenemos decisión de tasas del Banco de la República el día viernes, con un escenario un poco más alcista. Ya vamos a hablar cuando toquemos la diapositiva de Colombia. VIX repuntó levemente, pero recuerden, solo un incremento más allá del 20 implicaría que una corrección significativa en el mercado puede darse. Por ahora estamos regresando a la zona de calma, un poquito algo de nerviosismo y de volatilidad, y es probable que se mantenga durante la semana por la importancia de los datos económicos que se publicarán. Así que por ahora no descartemos algo de mayor volatilidad, indecisión en los primeros momentos de la jornada, de la semana, para o mientras se conoce la decisión de tasas y el PIB de los Estados Unidos. Por ahora entonces estamos con algo de indecisión, aunque tranquilidad en términos generales. Vamos con mercados asiáticos. Cerraron con ganancias impulsadas por política monetaria expansiva de China, un poco en el rezago del movimiento del viernes, en medio de una jornada ausente de fundamentales. Así que no agrega información adicional. Asia, Europa, iniciando el día con leves caídas en medio de toma de utilidad tras rally previo. Uno de los que más fuerza tuvo fue el mercado europeo, en medio de el estímulo, la posibilidad de mayor estímulo monetario del Banco Central Europeo durante diciembre. Así que tuvieron en su decisión la posibilidad de evaluar tasa de interés. Por ahora, entonces, en rally, algo de corrección para el inicio de semana, espera noticias económicas. El clima de negocios en Alemania baja en octubre de 108.5 a 108.2, mercado esperaba 108.1, baja menos de lo que estimaba el mercado, y pues simplemente lo que tendremos es una pequeña corrección dentro de tendencia alcista, según cómo salgan las noticias económicas. Estados Unidos, FedEx espera incremento de 12,4% en volumen de envíos durante la época navideña. Recordemos que la confianza del consumidor está en máximos, volvió a recuperarse. Esto implicaría o permitiría deducir que las ventas de fin de año serán bastante interesantes para los Estados Unidos. ¿Qué nos queda? Que no están las diapositivas, pero posiblemente hablemos a finales de la semana, después de que pase el ruido de tasa Fed y PIB. Viene el techo de la deuda. Recuerden que Estados Unidos tiene que incrementar el techo de endeudamiento para tomar más deuda y seguir funcionando con normalidad, porque ya están en niveles máximos. El mercado tiene un deadline, un límite para el 3 o 4 de noviembre, para que conozcamos algo sobre información de incremento en el techo de la deuda. No, el mercado no espera que haya debate,
pasó en 2013 con el cierre del gobierno, ya saben que es doloroso, subieron en 2014 sin mayor problema el techo de endeudamiento y tendrán que hacerlo otra vez en 2015. De no recibirse noticias sobre el techo de endeudamiento, pues la volatilidad regresaría rápidamente a los mercados y tendríamos un descenso significativo de los mercados. Por ahora no, los inversionistas se esperan con optimismo que se logre un acuerdo antes de esa fecha. Por eso no lo tocamos puntualmente, pero sí vale la pena que lo tengamos en cuenta. De pronto se empezarán a publicar algunas noticias sobre el techo de deuda de Estados Unidos. Mercado colombiano, PREC publica actualización operativa del tercer trimestre, espera reducción de netback por menor precio de crudo, disminuye también costos y baja levemente la producción. Resultados que continúan sin variaciones significativas durante los últimos reportes trimestrales. El tema sigue siendo el bajo precio del petróleo. También hubo perforación, donde en uno exploratorio 3 de avanzada, donde hubo 100% de éxito con hidrocarburos económicos. No hay detalles sobre qué tanto hay en esos pozos, pero pues, se resalta esta parte de actualización de exploración. No obstante, las métricas siguen siendo muy estables. La producción neta bajó levemente. Gas se mantiene un poco dentro del rango de meses previos, la producción digamos que va en línea con el resto de 2015, los volúmenes de venta disminuyeron de forma considerable desde el primer trimestre y se mantienen con esa tendencia y el netback pues disminuyó por menor precio de realización, pero lograron mejorar algo de costos. Esas son las proyecciones, ya miraremos los resultados, no agregan mayor información. La correlación con el precio del petróleo sería el punto importante. Lástima no tener algo de información sobre qué tan significativos son estos pozos. Recordemos que se acerca el 2016 y Rubiales pasaría a manos de Ecopetrol. Así que por ahora no agrega mayor información, la correlación seguirá con el precio del petróleo, ya lo hablaremos en técnicos para Pacific Rubiales. En cuanto al mercado, en la decisión de tasa del Banco de la República está dividido, aunque la mayoría esperan que suban tasas a 5,25. La inflación permanecería alta en medio de este fenómeno del Niño. Recordemos que también hay posibilidad de subir 25% las tarifas de la energía. El costo de la energía se ha venido incrementando en comités de semanas anteriores. Revisábamos cómo subía el precio en bolsa y pues lentamente eso se transfiere al consumidor final. Ya viene entonces decreto, hay algunas noticias sobre ese particular, no tenemos nada por ahora, pero también algo de ascenso en lo que serían tarifas de energía. Vamos con noticias del día. Hoy tendremos ventas de viviendas nuevas a las 9 de la mañana, 9:30 índice de manufactura de la Fed de Dallas, 9:30 las noticias importantes, sobre todo a las 9 de la mañana, y las noticias se irán durante toda la semana. Mañana órdenes de bienes durables, precios de vivienda y confianza del consumidor de Estados Unidos. El miércoles sube la volatilidad con la variación semanal de inventarios de crudo, importante para nosotros, y la decisión de tasas de la Reserva Federal. El jueves el PIB del tercer trimestre, crecimiento esperado del 1,6%, serán los dos días más importantes de la semana, miércoles y jueves, para terminar el viernes incluso con más noticias como ingresos y gastos personales, sentimiento del consumidor y la decisión de tasas del Banco de la República. Así que tendremos bastante información, la volatilidad en los mercados podría incrementarse. Así que en términos generales los mercados internacionales abren la semana con indecisión al llegar a zonas de resistencia después del avance significativo de semanas previas, pues llegan a un lugar donde deciden algunos tomar utilidad a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal y el PIB. Depende de esos resultados, continuaremos con el sesgo alcista, ahora una corrección más fuerte. Por ahora simplemente lo que tenemos es cautela de los inversionistas a espera de los fundamentales. Mercado local seguirá atento a niveles de corto plazo y precio del crudo para definir tendencia. Recordemos que el rally no fue en Colombia, básicamente porque el precio del petróleo se mantuvo bajo. O sea, tenemos un escenario de bajo precio del petróleo, ascenso en inflación y expectativa de alza tasa de interés, lo que ha mantenido la presión en los mercados y en el mercado local. Así que atentos a los niveles de corto plazo, ya los definiremos para determinar un posible movimiento de corto plazo adicional. Vamos con un análisis técnico. Tenemos el índice Dow Jones 17.500, 17.600, mientras esté sobre esa zona aún hay posibilidad de avanzar, no obstante estamos llegando a toda esta zona de congestión, este lateral y también a la banda superior de Bollinger, una banda bastante amplia con un ADX avanzando también. Así que lo que podemos identificar es un poco de resistencia en esta zona de presencia de vendedores. Ya según los datos económicos el rally podría continuar o no. ¿De qué depende? De estabilidad de tasa Fed. Si Fed decide mantener sus tasas estables y el crecimiento de la economía pues, tiene una desaceleración no tan fuerte o en línea con lo esperado con el mercado, podríamos continuar con el avance. De lo contrario, un incremento en tasas sería una sorpresa
negativa para los mercados y tendríamos una fuerte caída. También hay que estar atentos al tema del techo de deuda en Estados Unidos, así que por ahora lo que tenemos es una zona de resistencia. Aquí hay unas preguntas y es ¿cómo afecta el incremento de la deuda de Estados Unidos al dólar? En teoría, pues incrementar deuda sigue, pues ya le dieron calificación AAA otra vez, la mantuvo, no me acuerdo la calificadora, pero pues incrementar deuda no es tan grave en el corto plazo. En algún momento, pues si el déficit se mantiene y ya el tema se hace insostenible en el largo plazo, sí podemos tener algo de complicaciones y debilidad del dólar significativo. En el corto plazo no se espera mayores cambios, si todo sale bien, si hay un movimiento de no podemos encontrar acuerdo y el techo de deuda no se levanta, pues la debilidad del dólar sería un común denominador frente a las monedas más fuertes del mundo. Los emergentes podrían, bajo escenario de riesgo, mantener algo de la devaluación. Ahí sí, digamos que existe esa probabilidad de dualidad del movimiento. En cuanto a IPSA, continúa también con el avance 3900, 3930, llegando a resistencia. También tendríamos el mismo escenario, los 3800 serán ahora la zona de soporte para mantener impulso alcista. Puede ser que continuemos con el avance, ese es un escenario que se mantiene mientras esté sobre los soportes de corto plazo, aunque la presencia de vendedores pues haría que ese descenso de pronto sea un poquito lento a espera de noticias. Si las noticias económicas apoyan esos movimientos, seguiríamos con el rally. El sesgo igual sigue siendo alcista mientras estemos sobre los soportes de corto plazo, es importante tenerlo en cuenta. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, si logra mantenerse sobre 10.300, aún puede volver a 11.000, 10.300. Si lo rompe, volveríamos a presión bajista. De hecho, es 10.400, perdón, 10.400. El dólar en el mercado local se mantiene con su tendencia lateral, siendo el escenario más probable. La debilidad del precio del petróleo le ha mantenido la fuerza compradora, pero digamos que apenas ven que el Dow Jones está positivo, abren con apertura negativa para el dólar, pero se recupera terreno a medida que el precio del petróleo no logra encontrar fuerza compradora. Así que seguimos en el escenario lateral, 2.980 contra 2.820, el que rompa primero nos daría tendencia. Por ahora no descarten que el comportamiento sea lateral. Si el precio del petróleo se nos desploma, pues el sesgo volvería a ser alcista hacia los 3.100. Por ahora seguimos en el escenario lateral y evaluaremos durante la semana algún movimiento fuerte del petróleo para terminar nueva dirección. Y es que el petróleo sigue buscando zonas de soporte, se acerca a mínimos de jornadas previas. Aquí tenemos, vamos, bueno, eso fue el movimiento de Amazon. Vamos a buscar, aquí está, el petróleo, contrato a diciembre. Continúa la presión bajista. En este momento estamos a 44,43, acercándose a los mínimos de jornadas previas. Si rompe esa zona del 44-40 justo donde está en este instante, pues la presión bajista podría ir a 41. Solo cerrando por encima de los 45, la resistencia de corto plazo cambia. Solo cerrando por encima de 45 hablaríamos de poder volver a 47.50, 48 como nivel siguiente de resistencia. 45 el nivel para anular la presión bajista, a lo contrario 44.40, 42.50 y 41 como las zonas de soporte. Mientras no supere los 45, la presión bajista podría mantenerse para este activo. Y el euro fuerte caída durante la semana pasada después de que el Banco Central Europeo diera señal de mantener, perdón, de mantener, no, de posible modificación a su política monetaria expansiva durante lo que sería la decisión de diciembre. En medio de esa decisión, pues colocaron bajo sobre la mesa la negociación de bajar más las tasas y pues básicamente debilitó la moneda europea. También las noticias de Europa siguen siendo buenas, pero hasta que no rompa el 1.11,20, 1.1120 no volveríamos a tener presión alcista para ir por lo menos al 1.12,75, 1.1120 el nivel de resistencia, llega a zonas de soporte. Si bien el euro se debilita por la política monetaria expansiva, de todos modos los desequilibrios que ha generado la fortaleza del dólar, un menor crecimiento en Estados Unidos y el aumento en exportaciones de Europa que ha incrementado su crecimiento de PIB, pues hacen que esta zona siga siendo una zona de soporte. Estamos llegando a soportes para el euro, a menos de que tengamos un deterioro otra vez de la inflación en la zona, pues el descenso puede continuar hasta 1.05. Por ahora en el corto plazo no se descarta algo de soporte o leve repunte después de una caída tan fuerte a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Subir tasas implicaría mayor presión bajista por ahora. Ese es el escenario probable. Antes de pasar por el Colcap, revisemos un poco los resultados empresariales de las empresas como Amazon, Microsoft y Alphabet que presentaron incrementos sustanciales. Abre con gap y cierra. Importante, 580.
lo que se está viendo en las acciones internacionales es el cierre del gap después de la euforia de presentación de resultados. No obstante, si logra mantenerse sobre 575, 580, este gap simplemente es una zona de soporte para continuar con el impulso alcista. Ya si logra cerrar el gap, no se descarta una presión bajista adicional hacia las 540, 530 como zona de soporte. Estamos en cierre de gap y solo superando los 610, los compradores retomarían senda alcista. 610 en el corto plazo para cerrar el gap hacia zonas de soporte y continuar con el sesgo como escenario más probable. Si rompe 610, los compradores entrarían de nuevo. Y Microsoft, mismo escenario, aunque el avance fue mucho más sólido después de que Bing, su buscador con el inicio de Windows 10, reportara mejores cifras. También aparecieron algo de vendedores. La zona de soporte está entre el 51 y el 50. Puede corregir esos niveles y continuar con su tendencia alcista. De lo contrario, si logra cerrar sobre los 53.15, 53.15, el avance podría volver. Estamos en una zona donde intentan llenar el gap, pero la tendencia se mantiene siendo alcista para estos activos. Y Google también cerrando con más fuerza el gap hacia la zona de 700. Igual, si logra mantenerse sobre 700, 710, hay posibilidad de que lleguen los soportes y vuelva el impulso. Si rompe los 700, la caída puede ser hacia la zona de 650. 700 el nivel importante y superando los 730, los compradores volverían a tomar control de este mercado. 730 el nivel de resistencia. Eso para las tres empresas que publicaron fuertes resultados el viernes. Abrieron con gap retrocediendo un poco, pero el sesgo sigue siendo alcista, simplemente mientras no llenen completamente el gap. Si llenan, se perdería el impulso de ese movimiento que está por ahora manteniendo el sesgo en esas compañías. Ahora sí vamos con nuestro mercado. Tenemos la tendencia alcista que se mantiene, el 1260 como resistencia también. Esos dos niveles, estas dos líneas nos acompañaron toda la semana pasada y lo único que hizo el mercado fue indecisión, velas tipo doji, pequeños martillos con cuerpos estrechos que denotan la indecisión. Los compradores aparecían porque el rally estaba en el mercado internacional, pero el precio del petróleo no dejaba avanzar. Así que solo rompiendo 1260 podríamos avanzar a 1330, 1300 como niveles de resistencia. Si no supera el 1260 pronto y por el contrario rompe los 1230, la probabilidad de caídas a los 1200, 1190 se incrementaría. Seguimos en esa zona de indecisión a espera de ruptura de alguno de los dos niveles para determinar un mejor panorama. Vamos con acción de Banco Bogotá que sigue igual lateral entre 58 y 61 sin cambios por ahora. Hasta que no tengamos la ruptura de alguno de esos dos niveles no tendríamos nueva dirección. BBC se acerca entonces rebalanceo en el índice Colcap. El mercado estaba un poco más optimista sobre la acción de la bolsa de valores. Por ahora mantiene ese sesgo alcista. Si logra mantenerse sobre 16.40, aún hay posibilidad de 17.10 y 17.60 primera instancia. Si vuelve a romper los 16.20, 16.30, la presión bajista puede ser hacia los 15.80. Por ahora hay leve sesgo alcista con soporte en 16.30, 16.20 mejor. Dejemos 16.30, 16.20 para mantener la probabilidad de avance adicional. De lo contrario, perdería impulso y volvería cerca de la zona de mínimos del año. Celsius no logra recuperar pese a los martillos con buen volumen. No ha roto la resistencia de corto plazo, los 3.330, creo que era la que habíamos definido el viernes. Solo superando 3.330 podría tener un avance hacia la resistencia de 3.500. Sigue siendo tendencia bajista, solo superando 3.500 volveríamos 3.800, 4.000. 3.330 no ha podido recuperar terreno más allá de ese nivel, de lo contrario puede alcanzar otra vez mínimos del año. Faltan resultados empresariales, no tenemos fechas aún en el calendario IR de la BBC, aún no hay actualización. Cementos Argos, buenos datos de vivienda en Estados Unidos, permitieron que repuntara 9.800 la zona de soporte, mientras esté sobre 9.800 hay posibilidad de avanzar a 10.200. Esa zona no se descarta algo de resistencia, pero si logra avanzar 10.400, 10.600. 9.800 para mantener el impulso alcista, lo contrario volveríamos a la zona de 9.400, 9.500 como primera zona de soporte. 9.800 para mantener impulso alcista, movimientos de bajo volumen en jornadas anteriores. Cemex Latam Holding, después de publicar resultados, métricas no muy buenas, mantiene la presión bajista hacia los 10.900 como resistencia. Mientras esté por debajo de 10.900 puede alcanzar uno de los mínimos del año y variaciones entre 9.800, 9.400 en primera instancia. 10.900 para anular la presión bajista, a lo contrario el sesgo se mantiene. 10.900, perdón, la zona de resistencia para anular presión bajista. De lo contrario, la posibilidad de alcanzar mínimos se mantiene. Corrección en medio del precio del petróleo hacia zonas de soporte de la línea de tendencia, 6.500, 6.700, zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos.
Petróleo en este momento 44.34. Recordemos que superando solo los, ahora hay que moverlo, era 7.100, ahora lo movemos a 7.000. Si logra superar 7.000, vuelve el impulso a 7.500, 8.000 en primera instancia. De lo contrario, si no supera pronto los 7.000, aún puede corregir hacia la zona de 6.500. 6.500 es el soporte más importante, 7.000 los dos niveles claves. Ya actualizaremos a medida que avance la semana. Solo cerrando por encima de 7.000 volvería el impulso alcista. De lo contrario, no existe probabilidad de caídas a 6.500. Ruptura de 6.500 podría acelerarnos hacia los 9.100, perdón, 6.100 como la zona siguiente de soporte promedio móvil de 200 periodos. Vamos con concreto que no marca precio desde el 16, no actualizaremos en niveles. Corficol continuó con el avance, recordemos que venía con tendencia alcista, manteniéndose sobre los 38, alejándose de ese nivel, dejando un nuevo nivel en el 39. Mientras esté sobre 39 no hay posibilidad de avanzar a 40, si pierde los 39 la caída puede ser hacia la zona de 38, 39 como la zona de soporte para continuar avance hacia el siguiente nivel de resistencia que es el 40. El 40.600. Continúa el sesgo alcista mientras esté sobre los 39, de lo contrario, un poco de corrección si logra romper ese nivel. Ecopetrol justo en los retrocesos de Fibonacci 360 como la zona de soporte. Si cierra por debajo de los 1360, la posibilidad de descender de nuevo a 1290, 1280 se mantiene, solo superando los 1410. Esta pequeña indecisión, el precio del petróleo a la baja lo perjudicó, pero el incremento en acciones internacionales mantuvo algo de los comprados en esta zona, con muy bajo volumen. Si logra superar 410, puede avanzar a 500, 510. Si no supera los 1410, la presión bajista podría continuar. 1410, la resistencia importante para Ecopetrol. Precio de energía de Bogotá, los volúmenes descendieron de forma considerable después de la subasta, así que 720 contra 680 es un escenario posible lateral. También hay pequeña formación de hombro, cabeza, hombro, lo cual pues ya confirma que no estamos en tendencia alcista como antes, se pierde un poco el sesgo de corto plazo, así que mientras esté por debajo de 7.50 aún puede continuar hacia 6.50. Estamos en una zona de indecisión, de estabilización, pero con un poco más de sesgo bajista al estar por debajo de promedios móviles. MACD ya atraviesa el cero y los vendedores están en el RSI con mayor fuerza. Construcciones, el cóndor permanece de lado, marcando precio el 22, no actualizaremos en niveles. ENCA tampoco marca precios del 20, no actualizaremos en niveles. ETB con fuerte impulso, cambio de alcalde en Bogotá, no sé si vaya a tener alguna especulación sobre el proceso que se venda la compañía, eso puede ampliar un poco las ganancias, no obstante, después de este movimiento, como triángulo ascendente, digamos que el objetivo suele ser la base, y esa base está de 5.90 a 5.40, 50, así que si hablamos del 5.90, 6.40 sería el siguiente nivel de resistencia. Puedo hacerlo un poco más preciso si muevo esta línea, ¿cierto? Al moverla, lo que me dice es que puede llegar a los 6.40. Se tenía como resistencia muy fuerte el 610, pero el mercado se animó un poco con el tema de alcaldía en la venta de la compañía. Y cuando el mercado habla de venta, pues no tiene en cuenta la valoración. Alguna vez lo llevaron a 1100 cuando la compañía nadie estuvo interesado. Ahora hay un cambio tecnológico, un incremento en endeudamiento, ya miraremos sus balances, pero por ahora la zona de resistencia está entre el 610 y 640. Se amplía un poco, puede continuar con avances, pero no se descarta alguna toma de utilidad de los agentes cerca de esos niveles. Pero tengan en cuenta la euforia a ver si el mercado lo toma por el tema de venta o no. Puede haber entonces volatilidad para ETB durante la semana. Éxito, no ha logrado pasar y rompió un poco los 3.800. Si supera los 14.400, porque hubo un buen volumen, lo importante acá fue el volumen del viernes. Si ese volumen logra superar los 14.400, 14.500, hay posibilidad de volver a 16.100. Ese volumen daría algo de soporte. De lo contrario, si cierra por debajo de 13.800, el volumen implicaría algo de mayor presión bajista. Mucho volumen en ETB, perdón, en éxito. Así que 14.500 y 13.800, 14.500 para que ese volumen dé algo de fuerza compradora. Al contrario, la presión bajista se mantendría para este activo. Vamos con el grupo Argos, que no ha podido superar los 17.800, 17.700, la zona de resistencia. Superando esos niveles, hablaríamos de poder volver a la zona de máximos de este lateral. De lo contrario, volvería a la zona de 17.100. Sigue estando dentro de la zona de comportamiento lateral. Grupo Argos, Grupo Aval, logra avanzar manteniéndose sobre los 1185, 190.
Si se mantiene sobre los 1190, aún puede alcanzar 220, 230. Mercado pues con algo de lateralidad. Esta resistencia sigue siendo fuerte si el Banco de la República decide seguir subiendo tasas ante un ascenso en inflación. Por ahora, solo rompiendo el 190, volveríamos al 150. Se acerca a la zona de resistencia del comportamiento lateral, que sigue una resistencia sólida. Un poco de indecisión para la acción de Grupo Sura, que mantiene todavía tendencia alcista, pero empiezan a ceder un poco de terreno. Si rompe los 36.700, no descartamos presión hacia 35.400 como escenario probable. Si se mantiene sobre 36.700, el 38.100 es el nivel de resistencia importante, los 36.800, 36.700 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. De lo contrario, algo de presión a la baja podría existir. Vamos con ISA. 7000 logra avanzar con un doji. Ese doji nos deja 6.700 contra 7. Si rompe 7.000 puede avanzar de nuevo a 7.300, 7.400. Si pierde los 6.700 la caída puede ser hacia los 6.300. 6.700 contra 7.000 para darnos algo de movimiento de corto plazo, aunque la tendencia todavía no está muy bien definida. Puede ser un lateral o continuar con la corrección. Bastante incertidumbre dejan esos dojis. Lo mismo que está Isagen con 3.100, 2.900, comportamiento lateral como el más probable sin cambios por ahora, consecuencia del fenómeno del niño. El oro en estos momentos está cotizando $1.165 la onza, también estabilizándose, al igual que mineros, entre 2.000 y 1.900. El que rompa nos podría dar algo de movimiento, pero no hay una liquidez significativa por ahora y un comportamiento lateral como el escenario más probable. Nutresa sigue sobre su línea de tendencia alcista, avanzando lentamente, lo que llamamos subir como palmera. Recordemos que el mercado sube como palmera, cae como coco. 21.400, mientras esté sobre 21.400 aún hay posibilidad de avanzar a los 22. Si rompe 21.400 volveríamos a los 21 y caída de 21 sí ya ampliaría un poco los descensos a 22. 21, 21.400 zonas de soporte, poca volatilidad para Nutresa, a espera de resultados empresariales. Preferencial Aval logra mantenerse sobre la zona de soporte de mínimos previos 1190. Mientras esté sobre 1190 aún hay posibilidad de alcanzar 230. Es una resistencia que sigue siendo relativamente fuerte teniendo en cuenta el tema de incremento de inflación e incremento en tasas. Si rompe los 190 caeríamos de nuevo a los 150, por ahora igual sigue estando dentro de un comportamiento de baja volatilidad, un poco sesgo alcista hacia zona 100, 230. Avianca Holding no logró superar el 1750, 60, cerrar por encima de esos niveles para cerrar el gap, se dio terreno el viernes, ahora el nivel de resistencia baja a 1750. Si no supera 1150 pronto, la presión bajista puede ser hacia 660. Superando 1750 podremos volver a 1850, 1860. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. Vamos con preferencial Bancolombia. 27.400, 27.500. Recuerden la gran vela deja ese nivel de resistencia y que lo ha mantenido. Básicamente el incremento de inflación, incremento en tasas y desaceleración de la economía colombiana pues ha justificado menor fuerza en los activos financieros. Si supera 27.500 hay posibilidad de volver a 28.100 que sigue siendo una resistencia fuerte. Si no supera pronto ese nivel y por el contrario rompe los 26.600, la corrección podría ser a 25.400. Seguimos en una zona de indecisión. Vamos a ver qué decisión toma el Banco de la República. No se descarten decisión en sector financiero durante la semana a espera de esa noticia. Preferencial Cementos Argos mejora en indicadores de construcción en Estados Unidos, lo mantienen con fuerza 9.200, mientras esté sobre 9.200 aún puede avanzar a 9.500, 9.700 y pierde 9.200 volveríamos a los 8.900. 9.200 sigue siendo la zona de soporte importante. Preferencial de vivienda recuperando terreno con algo de volumen, acercándose y tratando de romper esta zona, esta línea de tendencia, entonces la alcista está por este lado. Si logra mantenerse sobre 24.500, 24.500, hay posibilidad de volver a 25.100 y 25.200, incluso 25.600, promedio móvil de 200 periodos. Si no supera los 24.500, volvería a los niveles de 23.600. Seguimos igual ahí con una zona de indecisión, a esperar lo que sería el movimiento de decisión de tasas de la Reserva Federal. Vamos con preferencial Grupo Argos, indecisión, comportamiento lateral, velas doji, no hay tendencia definida hasta que no nos rompa con una vela importante y un buen volumen. Y preferencial Grupo Sura 36.200 para mantener la tendencia. Mientras esté sobre 36.200, aún puede avanzar a 37.538, pierde 36.200, volveríamos a zona de 35.200. 36.200 para mantener el impulso. Y terminamos con Pacific Rubiales, actualización de operación, algo de hallazgos, pero no hay cifras.
Sobre el particular, seguimos bajo tendencia bajista, eso no ha cambiado. 6.700, solo cerrando por encima de los 6.700 hablaríamos de poder tener impulso alcista, de lo contrario la presión lo puede llevar a los 6.000, incluso 5.000 mínimos del año si el precio del petróleo continúa su desplome. Importante los 6.700, superando 6.700 habría posibilidad de rebote a 7.400 sin perder tendencia bajista aún. 6.700 para hoy, de lo contrario la presión bajista podría continuar para este activo. Así que en términos generales, los mercados internacionales llegan a una zona de resistencia, van a esperar noticias económicas para determinar si continúa el impulso alcista o no, entre ellas la decisión de tasas de la Reserva Federal. Mercado colombiano con un precio de barril bastante bajo, pues no ha podido avanzar y va a mantener un escenario lateral. También tenemos decisión de tasas del Banco de la República con posibles incrementos en el costo de la energía, inflación por encima del 5% y algo de probabilidad de incremento de tasas al 5.25. Será una semana bastante movida con muchas noticias económicas para determinar el rumbo. Lo hablaremos día tras día. Vamos con preguntas. ¿Qué pronósticos se tienen para inventarios de petróleo? Durante esta semana el ascenso podría estar entre el 1.5 y 2 millones de barriles, lo más probable. Igual por ahora, lo importante antes de llegar a esta noticia son los niveles técnicos, el 45, la resistencia para que el petróleo anule un poco la presión bajista. ¿A Estados Unidos le conviene subir tasas en la actual situación? Sí, digamos que la economía ya ha tomado algo más de fuerzas. De hecho, lo que se espera es que si bien suba tasas de interés, no sean todos los meses subiendo tasas, e incluso las tasas máximas llegarían hasta el 2, 2,5, y ya la economía sentiría un poco un escenario de desaceleración. Así que pues, lo importante es que de pronto el ascenso de tasa de interés no sea tan rápido una vez suban. Digamos que no es el fin del mundo para la economía un incremento de tasas. Sí generan volatilidad, sobre todo en toma de utilidad de acciones, pero pues nos sumen lo que es la segunda etapa de la teoría de rotación de sectores, que es la etapa de comportamiento lateral de los índices. Con el hombro cabeza a hombro para ETB la tendencia ahí en adelante puede ser a la baja. El hombro cabeza a hombro es de la EB, no de la ETB. Empresa Energía Bogotá, que sí está ahorita bajo algo de tendencia bajista, este es el hombro cabeza a hombro. ETB tiene una ruptura de triángulo ascendente, aquí podemos tener algo de lateralidad con presión bajista, mientras que la ETB, la empresa de telecomunicaciones, rompió el triángulo alcista y la base nos sirve de horizonte hasta los 6.40. También puede haber algo de especulación adicional con el tema del cambio de alcalde. ¿Hasta dónde llegaría hombro cabeza a hombro en EB? 680, 660 son escenarios probables. Digamos que lo que se habla del hombro cabeza a hombro es que la cabeza es el primer objetivo, pero por ahora lo que nos alerta es un poquito de la presión bajista por técnicos en esa acción. El mayor volumen de éxito del viernes fueron 985.000 acciones a 13.500. ¿Qué implicación tiene este movimiento? Bueno, cuando alguien compra, alguien vende, lo importante es ¿qué pasa con ese volumen? Si ese volumen se nos convierte en soporte y permite un impulso o ese volumen simplemente presiona. Depende de los movimientos próximos. Si logra superar la resistencia 14.500, los compradores toman control y dejarían este volumen como soporte. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. Con esa caída del petróleo debería tomar fuerza el rebote a Bianca. Ayuda por costos, pero no ayuda por precio de los tiquetes y pues ganas de viajar al exterior con un dólar tan alto. Entonces digamos que se anula un poco ese tema. ¿Ese reporte de hallazgo en PREC tiene fuerza como para generar rebote aún con el escenario de precio del barril? Creería que no, la mayor probabilidad sigue siendo la correlación con el precio del petróleo, ya que no actualizan sobre cifras y pues a medida que pasa el tiempo también se acerca el 2016 con lo que sería la entrega de Campos Rubiales a Ecopetrol. Mm, ¿Qué tal podría repetir a Bianca Holding? Falló en el movimiento de rebote, no ha podido romper la resistencia de corto plazo. Solo cerrando por encima de los 1750 volvería a intentar cerrar el gap, de lo contrario 1660, 1640, algo de presión bajista adicional para Bianca Holding 1750 para tener algo de fuerza de compradores. ¿Qué tanta fuerza puede tomar el rompimiento de triángulo de ETB? 640 es el escenario probable según la teoría de análisis técnico. ¿Cuándo se hace el rebalanceo? Para el principios de noviembre, sino que se empiezan a tener movimientos días antes. Ya hablaremos sobre el tema. ¿Qué pasa con Avianca que no pudo ni siquiera llenar el gap? La verdad, el pesimismo se mantiene y es sobre las aerolíneas. Vamos a ver qué ha hecho LAN Chile, LFL, desde nuestra plataforma global. Este es el ADR de LAN.
Así que LAN por el contrario se ha recuperado. El tema es un poco más de la correlación de Avianca. Vamos a ver qué pasa con ese 17.50. No obstante, pues ya recibieron los accionistas el dividendo. ¿Cuál es la tendencia del sector bancario? Preferencial Bancolombia, preferencial Aval y preferencial la vivienda. Me atrevería a comentar que es una tendencia más lateral, consecuencia de uno, el incremento en inflación que disminuye la capacidad adquisitiva de los colombianos, dos, el incremento en tasa de interés que encarece el endeudamiento y tres, la desaceleración económica que disminuye el ritmo de consumo. Esos escenarios pues limitan el avance de o el crecimiento de utilidades empresariales en Colombia. No obstante, siguen ellos están diversificados en más países de la región y pues por ahora esa cautela lo mantienen con comportamiento lateral, es el escenario más probable. Vamos a ver con qué sale el Banco de la República en próximas jornadas. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo, también a la correlación con el precio del petróleo, noticias de muchos fundamentales. Hoy posiblemente iniciemos algo de indecisión a espera de lo que sería la decisión de tasas de la Reserva Federal. Muy buen día, muy buena semana para todos.